El callejón olía a basura vieja, a orina y a la derrota metálica de la sangre. Marcus sintió cómo el pavimento áspero se adhería a su mejilla, un ancla fría que lo sujetaba a un mundo de dolor y confusión. Las luces de neón de un bar cercano parpadeaban, lanzando destellos rojos y azules sobre los charcos sucios, una sirena silenciosa para una emergencia que a nadie le importaba. Era un gigante, un hombre forjado en las interminables carreteras de Estados Unidos, pero aquí, en esta pequeña y polvorienta ciudad mexicana, que solo era una parada en su ruta, era solo un trozo de carne magullada. Le habían robado la cartera, el reloj y, lo más importante, su invulnerabilidad. Su orgullo, un muro que había construido ladrillo a ladrillo a lo largo de una vida de ser el otro, el hombre negro en lugares donde no se esperaban hombres negros, se había derrumbado. Los rostros de sus atacantes eran un borrón, jóvenes, crueles, movidos por una malicia casual que era más aterradora que el odio puro. Le golpearon no solo por su dinero, sino por el placer de derribar algo grande. Mientras yacía allí, el motor de su tráiler, The Nomad, que esperaba a unas calles de distancia, sonaba en su cabeza como el latido de un corazón que se desvanecía, un recordatorio de una vida de movimiento y propósito que ahora parecía pertenecer a otro hombre. Fue entonces cuando lo vio. No a un salvador, ni a un policía, sino a una pequeña sombra que se desprendió de la oscuridad más profunda del callejón. Un niño, no más de 12 años, con la ropa raída y una capa de mugre que era casi una segunda piel. En los ojos de Marcus, nublados por el dolor, el chico era solo otra parte de la miseria de aquel lugar, un buitre en miniatura esperando para picotear los restos. Se preparó para otro acto de humillación, quizás el robo de sus botas o un último golpe por despecho. El niño se acercó, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el asfalto roto. El chico se agachó a su lado. Sus ojos grandes y oscuros no reflejaban codicia ni malicia, sino una seriedad que no correspondía a su edad. Marcus intentó decir algo, alejarlo, pero solo un gemido escapó de sus labios. El niño no dijo nada, simplemente extendió una mano temblorosa, no para tomar, sino para ofrecer un trozo de tela sucia pero seca, presionándola torpemente contra la herida que sangraba en la frente de Marcus. Fue un acto tan pequeño, tan inesperado, que rompió algo dentro del camionero, un dique que contenía un océano de soledad y desesperación. La jornada de Marcus no había comenzado en ese callejón, sino años atrás, en un mundo que lo había enseñado a confiar solo en sí mismo. Creía en la fuerza, en el trabajo duro y en mantener la distancia. La gente, había aprendido, era una variable peligrosa. Pero mientras el niño limpiaba torpemente su herida, una extraña calma comenzó a asentarse sobre él. No era la calma de la rendición, sino la de una conexión humana en su forma más cruda y pura. El coraje de ese niño, al acercarse a un hombre herido y potencialmente peligroso en un lugar como ese, era más grande que el de cualquier hombre que Marcus hubiera conocido. ¿Por qué? Logró susurrar Marcus, su voz rasposa. El niño se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Estás sangrando», dijo simplemente. No había pena en su voz, solo la observación de un hecho. Marcus lo estudió, viendo por primera vez más allá de la suciedad. Vio una determinación, una inteligencia aguda en esos ojos oscuros. Este no era un simple mendigo, era un superviviente,
un guerrero en un campo de batalla invisible para el resto del mundo. Un mundo que Marcus, desde la cabina de su camión, nunca se había molestado en mirar. Marcus sintió que se desvanecía. La pérdida de sangre y el shock lo arrastraban hacia la inconsciencia. «No te duermas, grandulón», dijo el niño, su voz de repente más firme. Le dio una palmada en la mejilla, un gesto sorprendentemente autoritario. Los monstruos solo ganan si te olvidas de que eres un hombre. La frase, tan simple y tan profunda, se clavó en la mente de Marcus. No eran las palabras de un niño, sino la sabiduría ancestral de alguien que había mirado a los monstruos, a los ojos, y había decidido no parpadear. El mundo se volvió negro, pero las palabras del niño se quedaron, un faro en la oscuridad. Cuando despertó, no estaba en el callejón. El aire olía a caldo de pollo, a cilantro y a velas de cera. Estaba en un pequeño cuarto trasero, acostado sobre un catre improvisado. Una mujer mayor, de rostro amable y arrugado, le estaba poniendo un paño húmedo en la frente. A su lado, de pie como un pequeño centinela, estaba el niño. Se llamaba Leo. La mujer era doña Carmen, dueña de una pequeña fonda que servía de refugio no oficial para los niños de la calle. Marcus intentó incorporarse, el dolor recorriendo su cuerpo como una descarga eléctrica. «Tranquilo, gringo, tienes más golpes que una piñata emposada», dijo doña Carmen con una sonrisa cansada. Leo no sonrió, solo observaba, evaluando. Marcus se dio cuenta de que lo habían salvado. Lo habían arrastrado desde el callejón hasta este santuario improvisado, un acto de un riesgo increíble. Si sus atacantes los hubieran visto, las consecuencias habrían sido terribles. Esta gente, que no tenía nada, había arriesgado todo por un extraño. La justicia en este rincón del mundo no llegaba en patrullas ni con sirenas. Llegaba en la forma de un niño descalzo y una anciana con manos manchadas de masa. Durante los días siguientes, mientras su cuerpo sanaba lentamente bajo el cuidado de doña Carmen, Marcus observó el mundo de Leo. Era el líder no oficial de un pequeño grupo de niños de la calle, los invisibles. No era un matón, era un estratega. La superación era su idioma diario. Leo organizaba a su pequeña familia con la precisión de un general de campo. Marcus lo observaba, fascinado, desde su catre. Un niño enviaba a buscar cartón para aislar el frío del suelo. Otro negociaba con el panadero las sobras del día anterior. Una niña vigilaba los movimientos de los policías locales. No robaban a los pobres. Su código era estricto. Su trabajo consistía en reciclar lo que la ciudad desperdiciaba y en pequeños actos de astucia. Eran una unidad de supervivencia, una familia forjada en la necesidad. La amenaza que había dejado a Marcus en el callejón era una presencia constante. Eran conocidos como los Gatos, una pandilla de barrio que controlaba las calles con extorsiones y violencia casual. Doña Carmen les pagaba una cuota semanal para que no destrozaran su fonda. Marcus los vio un par de veces pavoneándose, emanando un aura de impunidad barata. Cuando entraban, los invisibles se desvanecían en las sombras, sus rostros infantiles transformados por un miedo que Marcus reconocía muy bien, el miedo al depredador impredecible. El instinto primario de Marcus, el que lo había mantenido vivo en las carreteras durante 20 años, le gritaba que se fuera. Su tráiler, de Nomad, era su caparazón, su santuario móvil.
estaba casi recuperado. Podía dejarle a doña Carmen un fajo de billetes, agradecerle y desaparecer en el horizonte, borrando este episodio como una pesadilla más. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía la carretera abierta, sino el rostro serio de Leo, un niño forzado a ser un hombre, luchando una guerra que nadie más veía. El perdón por su propia indiferencia pasada le pesaba en el alma. El comienzo de su acción no fue una decisión consciente, sino una reacción. Vio a Leo estudiando a los gatos desde una esquina, su mandíbula apretada con una furia impotente. Marcus se acercó y en lugar de darle un consejo paternalista, le hizo una pregunta de camionero. ¿Ves esa camioneta suya? La llanta trasera izquierda está baja. El eje probablemente está desalineado por todos los baches que no esquivan. Leo lo miró, y por primera vez, Marcus vio una chispa de interés en sus ojos. No le había ofrecido piedad, le había ofrecido conocimiento. En ese momento, Marcus dejó de ser una carga y se convirtió en un recurso. La redención había encontrado un punto de partida. La alianza entre el gigante y el niño se forjó en susurros y diagramas dibujados en el polvo del patio trasero. Marcus, un maestro de la logística y la mecánica, comenzó a enseñarle a Leo un tipo diferente de guerra. No una de puños, sino de estrategia. Le explicó los puntos ciegos de los vehículos, los horarios de entrega de los comercios, cómo predecir los movimientos de la gente basándose en el flujo del tráfico. Era un lenguaje que Leo, un estratega nato, entendió al instante. El mundo dejó de ser un laberinto de peligros para convertirse en un tablero de ajedrez. Los invisibles se transformaron. Ya no solo reaccionaban al entorno, comenzaron a darle forma. Usando las lecciones de Marcus, llevaron a cabo pequeñas operaciones de sabotaje no violento. Un clavo colocado expertamente en el camino de la camioneta de los gatos. Un rumor esparcido que hacía que un comerciante corrupto moviera su mercancía a una hora inconveniente, justo para ser confiscada por una patrulla. Eran actos pequeños, casi imperceptibles, pero comenzaron a erosionar la confianza y la eficiencia de la pandilla, como el agua que se filtra en una grieta y termina por romper la roca. Marcus encontró un propósito que no sabía que había perdido. La cabina de su camión, que antes era su refugio, ahora le parecía una celda de aislamiento. Aquí, en esta pequeña comunidad improvisada, su conocimiento no solo servía para mover carga de un punto A un punto B, sino para proteger vidas. Estaba construyendo algo. Veía el respeto crecer en los ojos de Leo y de los otros niños. No era el respeto temeroso que se le da a un hombre grande, sino el respeto ganado que se le da a un maestro, a un miembro de la familia. Su presencia, sin embargo, no pasó desapercibida. El líder de los gatos, un hombre llamado Caimán, notó el cambio. Sus operaciones, antes fluidas, ahora encontraban obstáculos inexplicables. La suerte, parecía, los había abandonado. Caimán, un hombre cuya única herramienta era la intimidación, comenzó a sospechar. Sus ojos se posaron en la fonda de doña Carmen, el único lugar donde la atmósfera de miedo no parecía penetrar del todo. Y en el centro de ese lugar vio la improbable figura de un camionero negro que debería haberse ido hace semanas. El enfrentamiento era inevitable, y llegó en una tarde bochornosa, cuando el sol golpeaba sin piedad el asfalto. Caimán y dos de sus hombres entraron en la fonda.
No había clientes. Solo doña Carmen, Marcus y, escondido en la cocina, Leo. No vinieron a extorsionar, vinieron a investigar. Caimán se sentó frente a Marcus, su sonrisa revelando un diente de oro. ¿Te gusta nuestro pueblo extranjero?, preguntó, su voz un silbido aceitoso. Tanto que decidiste quedarte. Nos preguntamos por qué. Marcus sintió la adrenalina recorrerle, una vieja conocida. Pero esta vez no estaba solo. Sabía que Leo estaba escuchando, que los otros niños estaban observando desde sus puestos de vigilancia. No podía permitirse el lujo del miedo. La comida es buena, respondió Marcus, su voz profunda y tranquila, contrastando con la tensión en el aire. Y la compañía es mejor que la que he encontrado en mucho tiempo. Su respuesta, calmada y sin desafíos, descolocó a Caimán. Esperaba. Miedo, sumisión, encontró dignidad. Las cosas se han puesto raras por aquí últimamente, continuó Caimán, tamborileando los dedos sobre la mesa. Mala suerte, supongo. O quizás alguien está trayendo mala suerte. Sus ojos se clavaron en Marcus. Era una acusación velada, una amenaza. Doña Carmen se santiguó en silencio. Marcus mantuvo la calma, su mente corriendo a toda velocidad, repasando las lecciones de la carretera. Nunca muestres pánico, nunca reveles tu ruta. La suerte es para los que no planifican, dijo Marcus, una frase que sonó más profunda de lo que pretendía. Fue Leo quien rompió el punto muerto. Salió de la cocina, sosteniendo un vaso de agua fresca. Se acercó a la mesa, sin mirar a Caimán, y se lo ofreció a Marcus. «¿Tienes sed, Marcus? El sol está fuerte», dijo con una naturalidad asombrosa. Fue un acto de lealtad tan audaz, tan simple, que cambió la dinámica de poder en la habitación. Leo no estaba desafiando a Caimán, lo estaba ignorando. Estaba declarando sin palabras que la lealtad de esa fonda pertenecía a Marcus, no a la pandilla. Caimán, enfurecido por la ofensa, se levantó de un golpe, tirando la silla. Se fue sin decir una palabra más, pero la promesa de violencia quedó flotando en el aire. Esa noche, Marcus supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era un espectador ni un consejero. Era un objetivo. Su guerra personal por la redención se había convertido en una guerra real por la supervivencia de su nueva familia. Se reunió con Leo y los niños más grandes. Les explicó que las cosas se pondrían peor antes de mejorar. Algunos de los niños estaban asustados, sugiriendo que Marcus debería irse para protegerlos. Fue Leo quien silenció las dudas. «Marcus no nos trajo problemas», dijo Leo, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. «Nos enseñó a enfrentarlos. Si se va, nos quita no solo a un amigo, sino las herramientas que nos dio. Si nos quedamos y luchamos, no por él, sino con él, demostramos que no somos invisibles». Sus palabras encendieron un fuego en los demás. El coraje, se dio cuenta Marcus, era contagioso. Esa noche dejaron de ser un grupo de supervivientes y se convirtieron en un ejército de resistencia. Su plan fue audaz, nacido de la fusión de la estrategia de carretera de Marcus y el conocimiento callejero de Leo. No iban a esperar el ataque de Caimán, iban a desmantelar su poder desde adentro. Sabían que la fuerza de los gatos no residía en su número, sino en la reputación de Caimán. Si lograban romper esa imagen de control y poder, la pandilla
se desmoronaría. Su objetivo no era el cuerpo de la serpiente, sino la cabeza. El punto de inflexión, el giro inesperado de la trama, no vino de un plan brillante ni de un acto de violencia. Vino de la pieza más inesperada del rompecabezas, el pasado de Marcus. Mientras se preparaban para su movimiento más arriesgado, Marcus le estaba contando a Leo historias de la carretera, de las miles de caras que había visto. Para ilustrar un punto sobre cómo la gente subestima a los demás, le mostró a Leo una vieja foto arrugada que guardaba en su bota, el único objeto personal que los ladrones no habían encontrado. Era él, mucho más joven, junto a su padre. La foto estaba gastada, los colores desvaídos. Mostraba a un joven Marcus sonriente, con el brazo sobre los hombros de un hombre mayor, ambos apoyados en un camión viejo y destartalado. «Este era mi papá», dijo Marcus con una mezcla de orgullo y tristeza. «Él me enseñó todo. Era el mejor camionero, pero también era un hombre terco. Creció en un pueblo como este, pero en Luisiana. Se fue buscando una vida mejor, pero una parte de él nunca se fue del todo». Leo miró la foto con atención, sus ojos agudos fijos en el rostro del padre de Marcus. Leo frunció el ceño. «¿Cómo se llamaba tu papá?» Marcus se sorprendió por la intensidad de la pregunta. «James. James Loren». Pero todos en los caminos lo conocían por su apodo, Le Corbeau, el cuervo. Leo se quedó helado, su rostro pálido bajo la capa de suciedad. Miró de la foto a Marcus y de vuelta a la foto, como si intentara resolver una ecuación imposible. Se levantó y corrió hacia la cocina, regresando con una pequeña caja de madera que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. Dentro de la caja, entre canicas y otros pequeños tesoros, había una medalla de San Cristóbal, el patrón de los viajeros, ennegrecida por el tiempo. Estaba unida a una cadena rota. En la parte posterior, apenas legibles, estaban grabadas las iniciales JL y un pequeño cuervo. Marcus sintió que el aire le faltaba. Era la medalla de su padre, la que nunca se quitaba, la que se dio por perdida el día que recibieron la noticia de su muerte. Hacía más de 15 años, supuestamente, en un accidente en Texas. «Doña Carmen me la dio», susurró Leo, su voz temblando. Dijo que pertenecía al hombre que la ayudó a abrir esta fonda. Un camionero americano, un hombre negro de buen corazón que se quedó varado aquí. La defendió de unos matones, igual que tú. Le dio dinero para empezar. Le hizo prometer que siempre ayudaría a los viajeros y a los niños. Hizo una pausa, y las siguientes palabras cambiaron el universo de Marcus para siempre. Él nunca se fue, Marcus. No murió en Texas. Murió aquí, en este pueblo. Caimán lo mató. La revelación fue un puñetazo en el alma, un terremoto que reescribió toda la historia de Marcus. Su padre no lo había abandonado. No había muerto en un simple accidente. Había encontrado un hogar, una causa, aquí mismo, en este pueblo olvidado. Había muerto como un héroe, defendiendo a la gente que se había convertido en su familia. Y el hombre responsable de su muerte era el mismo monstruo al que se enfrentaban ahora. La guerra de Marcus ya no era por la redención o por la lealtad a su nueva familia. Se había convertido en una búsqueda de justicia generacional. El dolor se mezcló con una claridad helada. Entendió la conexión instantánea que sintió con este lugar, con esta gente.
no era una coincidencia. Era un eco del pasado, el legado de su padre llamándolo a través de los años. Miró a Leo y vio no solo a un niño de la calle, sino al heredero de la promesa que su padre le había hecho a doña Carmen. La lucha por la supervivencia de los invisibles era la continuación directa de la última batalla de su padre. El perdón por los años de resentimiento hacia un padre que creía ausente fue reemplazado por un profundo y abrumador orgullo. Ya no había estrategia, no había planificación fría. Solo había un propósito singular y ardiente. Marcus se levantó, su enorme figura llenando la pequeña habitación. No había rabia en su rostro, sino una calma aterradora, la calma de un hombre que ha encontrado su destino. Miró a Leo y le devolvió la medalla. «Quédatela tú», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. «Tú eres el guardián de la promesa ahora. Yo solo voy a terminar el trabajo de mi padre». La confrontación final no fue en un callejón oscuro, ni a través de un sabotaje inteligente. Marcus caminó directamente hacia la cantina, donde los gatos tenían su cuartel general. No llevaba armas, solo la verdad como escudo y la memoria de su padre como lanza. Los invisibles no lo siguieron, pero crearon una red de distracciones por todo el pueblo, alejando a la policía y a los curiosos, dándole a Marcus el escenario que necesitaba. Era su pelea, y todos lo entendían. Caimán estaba sentado en su mesa habitual, rodeado de sus hombres. Se rió cuando vio a Marcus entrar solo. «Parece que el pajarito grande quiere volar directamente a la jaula», se burló. Marcus no respondió. Se acercó a la mesa y colocó la vieja foto de él y su padre sobre la madera pegajosa. «¿Recuerdas a este hombre?», preguntó Marcus, su voz un trueno contenido. Caimán miró la foto, y por un instante una sombra de reconocimiento cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de desdén. «Solo un gringo más que no supo cuál era su lugar», escupió Caimán. Y en esa frase lo admitió todo. Lo que Caimán no esperaba fue que Marcus no había venido a pelear con los puños. Se sentó y comenzó a hablar. Contó la historia de James Le Corbeau. Laurent, no como una acusación, sino como un cuento, una leyenda. Habló de su bondad, de su coraje, de cómo había ayudado a la gente del pueblo. Su voz, profunda y resonante, llenó la cantina, y los otros hombres en el bar, los que pagaban las cuotas de Caimán en silencio, comenzaron a escuchar. La verdadera batalla fue por la narrativa. Caimán había construido su poder sobre la idea de que era un depredador inevitable en un mundo cruel. Marcus estaba reescribiendo la historia en tiempo real, recordándoles a todos que había otro camino, el del coraje y la comunidad, encarnado por un extraño que había elegido quedarse y luchar por ellos. La leyenda de Caimán, el matón, se enfrentaba a la leyenda de Le Corbeau, el protector. Y mientras Marcus hablaba, los hombres de Caimán comenzaron a inquietarse, mirando a su líder no con miedo, sino con una nueva duda. El clímax llegó cuando Leo entró en la cantina. No estaba solo. Detrás de él estaban doña Carmen y una docena de los otros comerciantes y residentes, los que habían sido ayudados por el padre de Marcus años atrás, o que simplemente estaban hartos de vivir con miedo. No dijeron nada. Simplemente separaron allí un muro silencioso de solidaridad. Caimán miró a su alrededor, dándose cuenta de que su poder, basado en el aislamiento y el miedo de sus víctimas, se había evaporado. Estaba solo, rodeado no por enemigos armados,
sino por la memoria colectiva y la dignidad recuperada de un pueblo. Caimán intentó un último acto de bravuconería, sacando un cuchillo, pero fue un gesto vacío. Nadie retrocedió. Su amenaza no tenía poder en una habitación llena de gente que había decidido dejar de tener miedo. Fue uno de sus propios hombres quien, en voz baja, le dijo: «Se acabó, jefe. Vámonos». Derrotado no por la fuerza, sino por el peso de la verdad, Caimán y los pocos que le eran leales se escabulleron por la puerta trasera, desapareciendo de la ciudad para siempre. La guerra había terminado sin un solo golpe. Semanas después, Marcus estaba de pie junto a su tráiler de Nomad. El motor rugía, listo para devorar el asfalto, pero Marcus ya no era el mismo hombre. Se despidió de doña Carmen con un abrazo que prometía un regreso. Luego se arrodilló frente a Leo, quien ahora llevaba con orgullo la medalla de San Cristóbal. «La carretera siempre será mi hogar», dijo Marcus, «pero ahora sé que tengo un lugar a donde volver, un puerto». Le entregó a Leo un sobre grueso lleno de dinero. «Esto no es caridad, es una inversión en el negocio familiar». Leo asintió, la seriedad de un joven CEO en su rostro. «Conduce con cuidado, Marcus, y no te olvides de nosotros, los monstruos podrían extrañarte». Ambos sonrieron. Era una broma entre ellos, un recordatorio de cómo había comenzado todo. Marcus subió a la cabina, el cuero familiar un consuelo. Pero mientras se alejaba, no miraba la carretera abierta con la misma soledad de antes. En su espejo retrovisor vio a un niño y a una comunidad que le habían enseñado el verdadero significado de la familia, la justicia y la redención. Había llegado a ese pueblo como un nómada, pero se iba como el hijo de un héroe, con un legado que continuar.